Ahora, ahí no está incluido lo que son la hepatitis vírica, la esteatohepatitis alcohólica, la patología biliar, la sobrecarga de hierro. Sí, o sea, todo, pues, por decirlo así, todo, las enfermedades, las patologías hepáticas pueden dirigir a una cirrosis. La cirrosis ya sería como el Pero caso no, muy... de pronto revisar lo que acabaste de comentar. ¿Qué esperamos en un paciente cirrótico de alteraciones de ayudas paraclínicas como para orientarnos? Uno, por ejemplo, de ellos es las bilirrubinas, otros, ¿cuáles serían? ¿No acordamos de esa parte? Bueno. Lo que son las enzimas pues, pancreáticas, como transaminasas, fosfatasa alcalina. Bueno. ¿Y qué más? ¿Con qué más seguimos? Acordamos del síndrome hepatopulmonar, ese esquemita que nos mostraron, pues que no. Es que hay otra situación que se llama pues, las lesiones a nivel de hígado que son inducidas pues, por medicamentos y por toxinas, que lo va a generar unos daños a nivel del hepatocito y que regularmente, dependiendo del tipo de daño que se da, pues se atribuye a determinados tipos de medicamentos. No sé, recuerdo que hablamos de lo que era ese componente de tipo macrovesicular y microvesicular, pero los cambios grasos, y que podría también generarse la necrosis centrolubillar y una que se llama la... De eso nos podría decir algo, Daniel. ¿De qué, perdón, doctor? Doctor, ¿sí me escuchan? Sí, la escucho, Daniel. Pues sí, ya le había comentado. Que no le entendí. Bueno, yo creo que entonces sí. Comencemos entonces, muchachos. Sí, vamos con la hepatitis autoinmune, ¿cierto? Bueno. Muy bien, doctor. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Listo, entonces... ¿Quién nos está hablando? Después yo mismo mentico. Sebastián, ¿cierto? Sí, listo, señor. Perfecto. Listo, Sebastián. Listo. Entonces, presentación. La hepatitis autoinmunitaria o autoinmune se produce cuando el sistema inmunitario ataca al hígado, especialmente a sus hepatocitos, lo que generaría una respuesta inflamatoria crónica que posteriormente dañaría las células hepáticas. A día de hoy aún no se encuentran los motivos por los cuales el sistema inmune atacaría a su principal órgano metabolizador, pero estudios recientes demuestran que una interacción en los genes encargados en el funcionamiento del sistema inmune y la exposición a virus o medicamentos con el tiempo van a generar esta enfermedad. La diapositiva menciona que pese a que la enfermedad puede desarrollarse tanto en hombres como en mujeres, la enfermedad es más común en mujeres. También hace referencia a que tener antecedentes de infecciones virales es un factor de riesgo, ya que puede desarrollarse después de haber sido infectado, por ejemplo, y adicionalmente tenemos, según la evidencia, que podemos heredar cierta predisposición para desarrollar esta enfermedad, como también hay posibilidades para desarrollar dicha patología si los pacientes poseen algún antecedente o enfermedad autoinmune como el hipertiroidismo o la diabetes mellitus tipo 1. Ahora vamos a hablar de la tabla. Como observamos en la tabla de la izquierda, hay dos tipos de hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune tipo 1, tal como lo muestra la frecuencia, es la enfermedad más común. Ocurre a cualquier edad y la mitad de las personas que padecen este tipo de hepatitis tienen otros tipos de enfermedades autoinmunes. La hepatitis autoinmune tipo 2, tenemos que hay mayor frecuencia en niños y jóvenes y al igual que el tipo 1, está acompañada de una patología autoinmune secundaria. Ahora, cuando hablamos de anticuerpos, en el tipo 1 se implementan el anticuerpo nuclear
antinuclear, anticuerpos contra el músculo liso o AML, los antígenos hepáticos solubles o antígeno SLA, o los antígenos hígado-páncreas o el anti-ALP, que nos ayudan como indicadores para llegar a un posible diagnóstico. Y por otro lado tenemos en la hepatitis autoinmune tipo 2 que se utilizan los anticuerpos anticromosomales tipo 1 del hígado o riñón o anti-LKM1 y el antisol como anticuerpos. Tenemos también que la edad es predisponente solo en la aparición de la hepatitis autoinmune tipo 2, mientras que la tipo 1 aparece en cualquier momento. En cuanto al fracaso del tratamiento y debido a la gravedad, la tipo 2 no tiene buena adherencia a un tratamiento, por lo cual es necesario un seguimiento a largo plazo, mientras que en el tipo 1 es poco frecuente que hayan casos, que hayan fracasos frente a un tipo específico y las recaídas y la necesidad de un tratamiento a largo plazo estaría condicionada por la patología autoinmune que acompaña a esta enfermedad. Algunas personas suelen necesitar un trasplante de hígado debido a que la hepatitis puede generar cirrosis y posteriormente conduce al paciente a un fallo hepático. Y siguiente diapositiva, por favor. En el presente video va a haber un compendio de las hepatopatías mencionadas The anteriormente. liver is the second largest organ in the body. It consists of 4 lobes, comprised of hundreds of lobules. Each lobule, the basic structural element of the liver, metabolizes carbohydrates, lipids, and proteins. Lobules process glucose, the sugar that is the main energy source for cells. Glucose from the digestive tract flows into the lobules, where hepatocytes, the primary cell type in the liver, store excess glucose as glycogen and distribute glucose to the body. Hepatocytes also secrete bile, which helps the body digest lipids. Kupffer cells reside in the liver and help to remove toxins and bacteria from the blood. Hepatocytes also produce blood clotting factors to prevent hemorrhage. Other vital functions performed by the liver include protein synthesis, vitamin storage, and the breakdown of old red blood cells. Because the liver filters toxins, their accumulation can cause liver failure. Chronic liver failure, the most common form of liver failure, is most often caused by long-term alcohol abuse or slow-acting hepatitis B or C infection. Chronic liver failure causes damage through cirrhosis or scarring of the liver. As cells die over time, they are gradually replaced with scar tissue that forms nodules. The scar tissue blocks the flow of blood through the liver, slowing the metabolism of nutrients and filtration of toxins, gradually diminishing liver function. Acute liver failure is less common than chronic liver failure. Common causes of acute liver failure are poisoning, such as an overdose of acetaminophen or other medications, or acute infection with hepatitis A or B, which rapidly kills hepatocytes. Cirrhosis is not reversible, so treatment focuses on cessation of alcohol consumption, prevention of disease progression, and treatment of complications. The only definitive treatment for chronic liver disease is a liver transplant. There are vaccines to prevent infection with hepatitis A and B, but not C. Interferon
and other antiviral drugs, such as ribavirin, block the replication of viral hepatitis. When acute liver failure is caused by an overdose of acetaminophen, it is treated with N-acetylcysteine, commonly known as Mucomyst. If administered shortly after an overdose, Mucomyst helps the liver safely excrete acetaminophen metabolites. The liver is the second largest organ. Listo. Ahora continuando con enfermedades hepáticas metabólicas. Siguiente. Iniciamos con el apartado de la etiología de la hepatopatía alcohólica. Entonces tenemos que el consumo o el consumo excesivo de alcohol o etanol es la principal causa de la enfermedad en la mayoría de los países occidentales, y como podemos observar la creciente problemática en Estados Unidos a partir de estadísticas recientes, como por ejemplo, en la actualidad el 67% de la población de 18 años o más bebe alcohol. El abuso de alcohol causa más de 200.000 muertes anuales, y esta es la quinta causa de muerte. Entre ellas están relacionadas las muertes en accidentes de tráfico. Y entre el 25 y el 30% de los pacientes hospitalizados tienen problemas relacionados con el abuso del alcohol, y el 1.5% como el primer diagnóstico. Siguiente diapositiva. Y ahora quisimos saber un poco más respecto a las estadísticas de consumo y las zonas en las que es mucho más probable encontrar hepatopatías alcohólicas según el grado de consumo en Colombia, y es así como, según un artículo publicado en el 2015 en una revista de gastroenterología, donde se realiza un estudio basado en la venta de alcohol con relación a la tasa de enfermedades hepáticas alcohólicas por departamentos. Estos fueron los resultados arrojados en el 2015. Siguiente diapositiva, por favor. Algo curioso mencionado en este artículo es que las consecuencias sobre el organismo en relación al consumo crónico del alcohol son menos conocidas que las consecuencias por una intoxicación aguda. Esto se debe a factores socioculturales, debido a que el consumo de bebidas alcohólicas es parte integral del estilo de vida colombiano, además de que el consumo del mismo es altamente difundido, como todos lo sabemos. Y es debido a esto que los estudios colombianos sobre la asociación entre la enfermedad hepática con la ingesta de bebidas alcohólicas son pocos, y la mayor parte de información es de tipo anecdótico. Entonces se considera pertinente no solo basarse en las estadísticas globales como Estados Unidos, sino que también hay que saber diferenciar entre los patrones de consumo con la relación de los estilos de vida entre pueblo y pueblo, como Estados Unidos y Colombia. Sino que también es importante reconocer las problemáticas nacionales, ya que vamos a ejercer la carrera y la profesión médica. Entonces, el estudio mencionado se realiza según los datos obtenidos por las prestaciones de salud, de servicios de salud, y el consumo de alcohol lícito por departamentos, porque también hay un amplio espectro que no se tiene en cuenta, como lo es el alcohol alterado y las bebidas tradicionales. Y entonces se observa un patrón de consumo que permite identificar los lugares que, según sus estilos de vida, hay mayores casos de hepatopatías alcohólicas. Entonces, según las cifras, los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Cauca fueron los departamentos en los que se puede evidenciar una clara correlación entre las ventas de alcohol lícito y los casos diagnosticados. En cambio, departamentos como Santander, Boyacá, Risaralda y Tolima presentan un alto índice de reportes de enfermedad hepática con relación al consumo de alcohol legal, dejando, como mencioné anteriormente,
un amplio porcentaje sin estudiar, ya que no se tienen en cuenta el consumo de bebidas adulteradas ni las bebidas tradicionales, que es que, que se puede asumir que es alto debido a los factores socioculturales como, de un país como Colombia. Siguiente. Bueno, ¿sí me escuchan? Y pues aquí tenemos unos aspectos normales y patológicos del hígado. Inicialmente tenemos pues que el alcohol nos puede llevar a grandes efectos adversos, pero pues inicialmente los que se tienen son causas como la hepatitis, la esteatosis y una cirrosis. Estas patologías van a agrupar dentro de los términos de patologías hepáticas y pues nos van a causar puede ser que su desarrollo sea incidentalmente. Y pues aquí tenemos la morfología de cada enfermedad y pues tenemos que la hepatitis va a causar una necrosis de los hepatocitos, también puede una inflamación y puede haber presencia de cuerpos de Mallory y en cambios grasos. La esteatosis puede tener cambios grasos y una fibrosis perivenucular. Todas estas dos pueden llegar a presentar una cirrosis y la cirrosis ya consiste en una presencia de fibrosis, de nódulos y hiperplásicos. La esteatosis es la presencia de un hígado graso y esto va a ser, pues puede ser causa incluso de que las cantidades de alcohol sean muy pequeñas, no pueden ser muy grandes y pues puede causar esta presencia alta de la enfermedad. Y bueno, siguiente. La esteatosis hepática del hígado o hígado graso, como ya lo dije, van a aparecer unas gotas de lípidos al momento de que ya se haya ingerido un consumo de alcohol muy moderado. Y estos van a tener dos tipos. Puede ser que el consumo moderado de alcohol van a aparecer gotas microvesiculares y también pueden aparecer macrovesiculares. Las macrovesiculares van a estar en forma de vacuolas que se van a desplazar a los núcleos y a los núcleos a la periferia del hepatocito y van a formar originalmente en el centro del lobulillo, aunque puede afectar también un estadio ya muy avanzado. Dentro de la hepatitis alcohólica, pues tenemos aquí lo que puede presentar, que son edema y necrosis hepatocitaria. Entonces aquí lo que va a pasar es que las células van a tener una forma, van a aislarse de una forma en el que el edema pues va a resultar de la acumulación de grasa y de agua y también de algunas proteínas que van a causar que en condiciones normales estas van a ser secretadas, pero pues a causa de lo que se está presentando ya no va a ser así. Y también puede haber presencia de una colestasis y en los hepatocitos que vayan a sobrevivir. En los cuerpos de Mallory podemos ver que se puede presentar que algunos hepatocitos se van a acumular en los ovillos de los filamentos y van a estar intermedios de los filamentos intermedios a la citocatina y de otras proteínas. También se pueden observar opciones plasmáticas neofílicas y estos hepatocitos van a estar en degeneración. Unas características van a ser que se puede presentar una cirrosis en la vía biliar primaria y en la reacción neutrofílica podemos ver que pues estas van a ser
los neutrófilos se van a penetrar en los lóbulos y se van a acumular alrededor de los hepatocitos. Y van a estar los de los hepatocitos que están en degeneración. Y allí van a tener, de los que van a tener cuerpos de Mallory, y los linfocitos y los macrófagos también pueden penetrarse en los espacios porta. En la fibrosis tenemos que casi siempre la hepatitis alcohólica se va a estar acompañada de células sinusoidales activadas y de fibroblastos en los espacios porta, lo que esto nos va a generar una fibrosis, y pues esto es más frecuente en una fibrosis de forma sinusoidal y perivinular. Siguiente. Aquí tenemos hígado graso no alcohólico y una esteatohepatitis. Este hígado graso ocurre en pacientes que no van a consumir, puede ocurrir en pacientes que no consuman grandes cantidades de alcohol, pero esto va a afectar de igual manera en hombres y mujeres, y va a tener una asociación con la obesidad, la dislipidemia, la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, y también pues, puede haber una presencia de diabetes tipo 2. Esto va a causar una elevación de las transaminasas séricas o también de los valores gramaglutamil transpeptidasa. Dentro de la morfología tenemos que el hígado no alcohólico se va a caracterizar por el hallazgo de esteatosis en la biopsia hepática, y que dentro de los hepatocitos se van a acumular vesículas grandes y pequeñas de grasa, y esto va a ser predominante los triglicéridos. Y en la punta del espectro de los casos clínicamente más benignos no se van a apreciar inflamación hepática o necrosis hepatocitaria ni cicatrices, a pesar que de las enzimas hepáticas sean hepáticas séricas. Siguiente. Ya continúo con la hepatitis. Tenemos que esta también es llamada NASH. Bueno, esta es una forma intermedia del daño hepático. En la biopsia nos va a mostrar una esteatosis, también una inflamación parenquimatosa multifocal, unos cuerpos hialinos de Mallory, muerte hepatocitaria. Esta muerte hepatocitaria va a ser tanto por degeneración balonizante como por la apoptosis que se ha presentado, y una fibrosis sinusoidal. La cirrosis puede ocurrir seguidamente de una esteatohepatitis por el resultado de la progresión subclínica de los procesos inflamatorios fibróticos que se han presentado durante años. Los pacientes van a ser asintomáticos por un largo tiempo y solamente van a presentar anormalidades en las pruebas bioquímicas de laboratorio, pero no van a ser físicas, a menos de que ya se haga. Y pues actualmente esto se debate si el NAL va a presentar una enfermedad, va a ser una presentación de enfermedad definida. NAL habla del 70% de los casos de hepatitis crónica de causa desconocida, y también esta va a contribuir a una profesión de enfermedades hepáticas, como por ejemplo la hepatitis por el virus. Siguiente. Bueno, a continuación les hablaré de las enfermedades metabólicas hereditarias, pues que son 3. Empezamos con la hemocromatosis, que es donde hay una acumulación anormal de hierro, principalmente a nivel del hígado. El hierro normalmente nosotros lo consumimos en nuestra dieta y hay de 50 a 150 miligramos total en el cuerpo. Este es, por así decirlo, excretado a través de la vía biliar y solamente esta vía. Es muy bien regulado por los enterocitos, ya que solo absorben la cantidad necesaria y el resto pues sigue su camino. En este caso hay una hay una mutación en un transportador a nivel del enterocito,
Siguiente. Sí. En los primeros dos casos se puede dividir entre primaria y hereditaria o secundaria. En la primaria tenemos ahora sí la mutación C282Y a nivel del gen HFE, donde hay una deficiencia en un transportador que permite excretar el hierro y empieza a haber una acumulación anormal de este a nivel del hígado principalmente y genera esta coloración pues, en las personas cuando se ha concentrado mucho. Esta coloración es como más cobre, pues yo lo asocié así en el momento y parece más como un color de cobre para la persona, diferente de la ictericia. Y la hemocromatosis también puede ser secundaria a anemia, transfusiones de sangre y sobrecarga de hierro a nivel de los suplementos que se pueden utilizar para personas pues, que necesitan suplementar el hierro. Los primeros cambios van a ser pues, de la coloración en la piel y también puede existir enfermedad a nivel hepática, renal y otros sistemas. Siguiente. Enfermedad de Wilson. Esta pues es una enfermedad que se da, ahora sí, hablando del cobre, por acumulación excesiva de cobre. Se da por una mutación en el gen ATP7B, lo que influye también en su excreción. Esto pues a nivel del hígado. Se acumulan niveles tóxicos en hígado, cerebro y ojos. Y a nivel de los ojos va a haber esta manifestación. Y también está muy relacionada con la estatosis hepática y con un aumento de cobre en la orina. Siempre es importante de que si vemos un paciente con esta coloración en el ojo, enviar un parcial de orina para ver si existe alguna excreción de cobre a nivel de la misma. Siguiente. Ahora la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La antitripsina es un inhibidor de proteasa. Las proteasas son enzimas que, por así decirlo, catabolizan las proteínas. Esta enzima está relacionada en la regulación de la inflamación. Es más un feedback negativo o una retroalimentación negativa, debido a que llega a un punto en que le dice a estas proteasas, paren ahí. Pero cuando existe una ausencia de esta enzima, no está ese punto de regulación y cuando existe alguna inflamación va a ser descontrolada. Y en especial porque son proteasas, van a seguir digiriendo proteínas y acabando con los tejidos. Las manifestaciones más comunes son a nivel de los pulmones, que se genera enfisema pulmonar o presencia de aire en los mismos, pues en lugares anormales. Y esto se produce principalmente porque a nivel de las vías respiratorias pueden existir reacciones inflamatorias más comunes que en otros lugares. También se han descrito alteraciones hepáticas como la hepatitis neonatal, estatosis y cirrosis. Siguiente. Trastornos circulatorios. Estos se dividen en tres. 1. Intrahepático o a un momento de llegar al hígado, sea por arteria hepática o vena porta. 1. A través del hígado, que veremos después la alteración de la cirrosis. Y uno después a nivel de las venas suprahepáticas. Empezando por el compromiso de la arteria hepática, hay dos razones. Se puede dar por trombosis o compresión de la misma. Por trombosis, pues ya sabemos que un coágulo de sangre pues, llega a ese lugar, la ocluye y genera pues esa falta de riego sanguíneo. Y a nivel de la compresión puede existir, o nos podemos imaginar, una neoplasia en ese lugar que obstruya o comprima la arteria, y no le permite tampoco llegar esa sangre hacia el hígado. Las manifestaciones no son comunes en personas con un hígado saludable o en personas saludables de por sí, pero cuando existe alguna alteración como un infarto, cuando existen alteraciones como cirrosis, hipertensión portal,
trombosis de la vena porta, ya sí vamos a tener manifestaciones que si no son tratadas pueden llevar al infarto hepático y a la muerte. Y también puede llevar a la pérdida del hígado si de un pez en un trasplante. Siguiente. Ahora hablando del compromiso de la vena porta, de igual forma se da por obstrucción o estrechamiento, trombosis o también lo puede ser un trauma. Recordemos que la vena porta es de gran diámetro, entonces para poder cortar su flujo se requiere una alteración bastante grande. Esto entorpece la circulación, primeramente. Puede ser tolerado, asintomático o letal. Perdón. El tolerado no hay una alteración significativa. Puede existir hipertensión portal, un poco de ascitis, pero pues sin más. El asintomático no tiene ningún síntoma. Como ya vimos, la vena porta es de gran diámetro y puede que una alteración a nivel de su flujo no genere mayor diferencia porque pueda pasar la sangre. Y el letal es donde se puede generar un infarto hepático. Si nosotros nos llega un paciente que tiene una hipertensión portal y una citis, ¿alguien podría escribir en el chat cuál es el tratamiento para la citis? Listo, paracentesis, pero bueno, digamos que se le quita el líquido, pues lo que dice acá Juan Felipe, se le quita el líquido y vuelve y hay más. Entonces, ¿qué le damos a este paciente para que cuando vaya a la casa no se vaya a volver a distender el abdomen? Que trabaja en sodio muy bien y también diuréticos. Exactamente. Se le da diuréticos, principalmente furosemida con espironolactona, porque tienen una sinergia entre sí. Y si el paciente no responde a ninguno de los tratamientos, debemos pensar en una alteración del flujo a nivel de la vena porta, porque es una citis que no responde a tratamiento. Pues la paracentesis se puede hacer, pero la citis, después el paciente va a volver con el abdomen distendido y nos va a decir, no me sirvió lo que usted me mandó. Siguiente. Bueno, esto pues es lo más chévere. A nivel de la cirrosis, debido a la alteración del hígado y por así decirlo, un poco atrofia de los hepatocitos, existe una angiogénesis, o sea, una generación de vasos sanguíneos que van a construir unas vías anormales que van a, de cierta forma, evitar esos hepatocitos funcionales y los van a dejar sin irrigación sanguínea. Esto es extremadamente importante porque puede contribuir a una falla hepática. Entonces, la causa más común, cirrosis hepática. Altera la arquitectura vascular del hígado. Se forman interconexiones vasculares que evitan los hepatocitos funcionales y pueden terminar en un empeoramiento del cuadro que ya se tiene. También se encuentra la congestión pasiva, secundaria cardiopatía, una insuficiencia cardíaca congestiva, puede llevar a poca irrigación del hígado y a la peliosis hepática, que ya después veremos que son unos quistes que son asintomáticos, de menos que se rupturen porque están llenos de sangre y pueden producir una hemorragia que puede ser fatal. Siguiente. Bueno, ahora tenemos a nivel de las venas suprahepáticas el síndrome de Buchiari, que es la obstrucción por compresión o trombosis de 2 o más venas. Recordemos que son 3, la izquierda, la media y la derecha. Y para que haya sintomatología, tiene que haber una obstrucción a nivel de las 2. También puede ser por trombosis. Se presenta ascitis, hepatomegalia y cianosis del hígado. ¿Por qué? Porque no está recibiendo suficiente irrigación, oxigenación.
Y también se da una relación interesante entre trombogénesis y anticonceptivos orales, y también en mujeres embarazadas o gestantes. Esto es importante tenerlo en cuenta y ya lo veremos en la siguiente. Sí, creo que sí. Y luego siguiente es el síndrome de obstrucción sinusoidal, donde existe una dilatación de los sinusoides y una toxicidad a ellos mismos. Principalmente se describió a nivel de los jamaiquinos porque toman un té de hojas verdes que tenía pirrolicidina y que este tenía un efecto tóxico a nivel de los sinusoides hepáticos, por donde este endotelio, que es fenestrado, empezaba a desprenderse de su pared y empezaba a meterse en ese muralium, como ya lo vimos, se metía ahí y empezaba a obstruir el flujo sanguíneo. Entonces las células de la pared de los sinusoides se desprenden, penetran en la circulación, obstruyendo el flujo sanguíneo sinusoidal. De un 70 a un 85% de los pacientes se recupera como si nada hubiera pasado, pero el resto tiene un desenlace fatal. Puede ser posiblemente por un infarto hepático. Siguiente. Las otras enfermedades infecciosas. Que termina el absceso hepático o el colitis. Bueno, qué pena. Vamos a ver entonces un poco de otras patologías que afectan el hígado a nivel, pues como lo definimos básicamente como una colección que se forma como una bolsa en el hígado de contenido purulento que va a estar lleno de las células que están causando esta infección y de paso pues contenidos de lo que es la reacción inflamatoria del organismo. Unos de los que pueden causar estos abscesos son bacterias, hongos como la cándida, parásitos y las amebas. Entre estas se resalta mucho la entamoeba histolítica, también lo que es la esquistosomiasis. Bueno, y es más frecuente pues, también encontrar protozoos y elementos, pero eso va a causar una patología que veremos a continuación. Los gérmenes pueden llegar por una de las siguientes vías: infección ascendente, entonces pues vamos a tener lo que es una colangitis. Lo que se da es como lo que es el conducto colédoco está unido al intestino desde la ampolla de Vater, pues puede haber un ascenso por una proliferación bacteriana por esta vía. También podemos hablar de una diseminación vascular, ya bien sea por la vena porta, pues que también están en comunicación directa con lo que es pues la mesentérica superior inferior, que pueden traer también bacterias desde el intestino. Y tenemos también lo que es una invasión directa del hígado. Podemos pues también discutir esa parte desde una infección peritoneal o pancreática. Y pues la última sería lo que es una lesión penetrante pues por ejemplo un apuñalamiento o una lesión similar por un accidente de tránsito o algo así. Los síntomas que encontramos son fiebre, principalmente pues por este proceso infeccioso que se está llevando, dolor pues en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio, como lo llamamos, y se presenta en la mayoría de los casos lo que es hepatomegalia dolorosa, que a la derecha podemos ver por medio de un TAC y de una biopsia pues lo que son un absceso pues que se rompió, y ese es como el peor pronóstico que puede haber, porque en estos casos lo que hay que hacer es una resección del hígado. El tratamiento consiste en antibióticos, pues
Eso es por combatir lo que es la infección bacteriana o también parasitaria. Y se recomienda el drenaje percutáneo o quirúrgico del contenido del absceso. Sin embargo, es muy importante resaltar que este drenaje debe ser extremadamente cuidadoso, porque si se da que el contenido de este absceso se regue por la zona peritoneal o circundante del hígado, puede haber una infección muchísimo peor y ese paciente pues se va a complicar bastante más de lo que ya puede estar. El retrasar el tratamiento en personas con enfermedades coexistentes, por ejemplo el VIH-Sida, va a aumentar hasta el 90%, entre el 30 y el 90% la mortalidad de estos pacientes. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que, pues como estas personas, por ejemplo las inmunodeprimidas, ya vienen con una alteración en su sistema inmune que los hace más predisponibles para contraer una enfermedad de estas, pues entonces vamos a tener que tener muchísima más atención. Matosa, también lesiones en el... Diego. Sí, señor. Sí, señor. Diego, te paso una interrupción de un segundito, para no interrumpirlos mucho debido pues, al tiempo. Un cuestionamiento. Ahí nos manifestaste pues, las posibles sintomatologías, indudablemente pues, el crecimiento de focalizado o extensivo pues, del hígado que va a producir pues, el dolor a nivel de ese sitio y las manifestaciones generales de un proceso, digamos, infeccioso que se está dando. Pregunto, ¿será posible que pueda existir manifestaciones que no sean, digamos, como de tipo pues, digestivo o localizadas pues, en ese sitio, otro tipo de manifestaciones que aparentemente se esté comprometiendo otro sistema? ¿Se le ocurre, Diego, Daniela? Pues, doctor, según entiendo, hay alguna, dependiendo principalmente llevarnos a otros sintomatología, como se está dando, pues primero, mecánicamente hay una, ¿cómo se dice? Como una presión de este absceso que puede dificultar toda la parte vascular. Entonces puede haber también, si está cerca del páncreas, pues una afectación a nivel de páncreas. Si está cerca del estómago, también una sensación de llenura pues, más rápida. Si está cerca del diafragma, dificultades respiratorias. Y también, sobre todo, pero veo que hacer que me quería definir, pues tanto a nivel, bueno, gástrico puede ser factible, pero es usual que suceda eso, porque genere un elevamiento del diafragma y produzca en primera instancia manifestaciones de tipo respiratorio. Y es dado que puede pasar este absceso y sobre todo el producido por la endometriosis de llegar a generar lesiones a nivel del músculo diafragma y extenderse el compromiso a nivel de la cavidad torácica. Listo, no lo interrumpo más. Sigamos. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces las lesiones granulomatosas o los granulomas que se forman en esa enfermedad son lesiones circunscritas que están compuestas principalmente por las células pues, de nuestro organismo, mononucleares, que pues, llegan allí como respuesta a los antígenos que segregan los microorganismos que están realizando pues, esta patología. Se pueden encontrar en biopsias hepáticas y su hallazgo pues es principalmente incidental hasta que, por así decirlo, esta patología aumente drásticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que pues de alguna manera el hígado logra subsistir y funcionar aún teniendo esos granulomas dentro del cirio, porque digamos que son lesiones bastante pequeñas. Ya cuando se replican a muy alto grado, pues ahí sí ya vamos a encontrar posiblemente algunos síntomas. Bueno, estas se clasifican principalmente como en el aspecto de la patología o de la histopatología de las biopsias. Entonces, primero tenemos procesos en los que se ve la causa, es decir, que cuando se hace la tinción se observa hongos, gérmenes,
ácido alcohol resistentes como bacterias, seguido de procesos en los que se conoce la causa. Esto, pues, no se ven en la tinción, por así decirlo, pero se sabe que el paciente está cursando con una patología, por ejemplo, una tuberculosis que puede conllevar a pues, la presencia de granulomas en el hígado, o pues los típicos que vemos en las imágenes con esos puntitos en el hígado, la sarcoidosis, que es como esa, sí es muy, muy sugestiva. Procesos en los que se sospecha la causa. Pues en este caso, digamos que se ven los granulomas en el hígado, pero no se logra realizar la biopsia, entonces se puede sospechar de alguna infección característica por los exámenes que se le realizan a la persona, exámenes pues complementarios, bioquímicos. Y hay algunos casos en los que no se conoce la causa porque no se vio, porque no se sospecha, entonces estos representan aproximadamente el 10%. Listo. El cuadro clínico suele ser más característico de la enfermedad con la que está cursando, o sea, la enfermedad subyacente. Por ejemplo, en la tuberculosis, pues es más característico encontrar esas dificultades a nivel respiratorio que directamente la afectación hepática. Pues se comenta que la lista de condiciones es muy amplia porque eso va a depender principalmente del estado en el que se encuentra el paciente. Si es un paciente pues inmunocomprometido, va a tener unas características completamente distintas en su cuadro clínico a las que podríamos tener pues algunos de nosotros que nos pudiese dar. Se comenta que puede producir fiebre, también dolor en cuadrante superior derecho y dificultad respiratoria. Dada la naturaleza infiltrante, estas enfermedades pueden llegar a provocar colestasis. Pues esta afectación a nivel hepático se da principalmente cuando hay múltiples granulomas que afectan todo lo que es la parte de los conductos intrahepáticos. Se da un aumento de la fosfatasa alcalina y de la glutamina transpeptidasa. Listo. A continuación, les hablaré de los tumores en nódulos hepáticos. ¿Sí? Bueno. Francisco, Sí. de pronto podemos presentar eso como todos avanzan, como un poquito más rápido, a ver si pues de pronto logramos. Sí, por favor. Listo. Bueno, a continuación, me gustaría que escriban ahí rápido en el chat. ¿Eso es un tumor benigno o una metástasis? Existen diferentes manchas blancas o puntos blancos a nivel del hígado y el vaso. ¿Alguien? Bueno, nada. Tumor benigno y es un hemangioma cavernoso. Es importante pues tener la distinción para no de pronto no hacer un diagnóstico equivocado. Todo depende de la sintomatología. Siguiente. Bueno, tenemos el adenoma hepático, que es una proliferación benigna de hepatocitos. Suele presentarse en mujeres con antecedentes de toma prolongada de anticonceptivos orales. Esta es otra relación que existe entre los anticonceptivos orales y pues, afectaciones a nivel hepático. El tratamiento siempre debe ser la resección hepática, tanto para los sintomáticos como los asintomáticos, también por el riesgo de crecimiento, rotura o transformación maligna. Siguiente. El carcinoma hepatocelular es más prevalente en hombres de raza negra y en hombres en general con estas relaciones. Y tiene factores de riesgo los siguientes: las infecciones virales crónicas, como virus de hepatitis C o B, alcoholismo crónico y alimentos contaminados, principalmente por Aspergillus flavus, que es un hongo oportunista, pero puede infectar a diferentes alimentos, como lo son las nueces. Consumimos esas nueces y existe por así decirlo, una producción de aflatoxinas que nos pueden predisponer al carcinoma hepatocelular. Siguiente.
Hepatoblastoma pediátrico. Es un tipo de cáncer poco frecuente, principalmente en niños menores de 4 años, y no suele diseminarse. Esto es una ventaja, y el tratamiento es la resección, como se puede ver ahí a la derecha. Y el siguiente, pues para agilizar. Síntomas, los comunes de alteraciones hepáticas, pero también una inflamación, dolor en el abdomen, una masa en el abdomen, fiebre, circulación colateral, ictericia y pérdida de peso. Siguiente. A continuación, los tumores metastásicos. Esto es lo más importante de tener en cuenta, debido a que la afectación metastásica del hígado es más común que las neoplasias primarias del hígado, o sea que lo que vimos anteriormente. Producen frecuentemente metástasis de hígado, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, ¿sí? Y los signos clínicos no siempre son relevantes, pudiéndose producir solamente hepatomegalia. El hígado tiende a tener gran compromiso y puede crecer por varios kilos. Como vemos acá y como vamos a ver, los cánceres pueden hacer metástasis y llegar a otras partes del cuerpo, debido a que las células, por así decirlo, viajan a través de la linfa o de los vasos sanguíneos. ¿Siguen? Listo, doctor. Aquí llegamos a lo que es ya la parte de vesículas biliares. Pues nos falta 1 hora de clase y yo creo que este tema también se demora ese espacio. Pues muchachos, pues quisiera que me dijeran en estos momentos pues que nos regalen, pues no, pues, regalar o como se quiera determinar otro momento para terminar y para hacerlo de páncreas. Podría ser, no sé, terminando esta tarde por decir algo. Pues eso es 1 horita y yo pienso que esta socialización es excelente, además que el trabajo que han hecho en forma individual y grupal, pues la idea de este ejercicio, pero pues no tenemos que estar por fuera del servicio. Ahora pues lo llamo a través de Luisa, pues a ver si de pronto se pudiera hacer, pues Luisa, que se hiciera de pronto esta tarde, terminando la tarde o empezando la noche, pues es un ratico. Escucho. Quisiera saber la posición, ¿no? Aló, Esteban, pues de pronto, Doctor, buenos días. representante, pues que hable, pues. Doctor, buenos días. ¿Me escucha? Doctor, Sí, lo están viendo. doctor, pues nosotros, pues igual a nosotros nos queda clase todavía, pues Buenos días, Esteban. tenemos clase el martes Sí, y el jueves dentro de la otra sí, semana. lo escucho. No sé si le parezca bien, igual como utilizar esas horitas de la clase y meter páncreas en Pero el entonces, último hacia el tiene final. la idea que tenía que no sé. Ah, bueno. Listo, O listo, si, ya le entiendo la idea. o si los chicos están de acuerdo, pues Es nos vemos que, hoy en la tarde, doctor. entonces, No hay problema. sí, yo sé esto, tenemos de horario, sino para que para tener ningún problema con esto. No, en el momento de realizar el cuarto parcial es porque ya lo hemos terminado.
pero podemos hacer eso, me parece perfecto. Sabemos que lo que quiere es, ya lo habíamos antes, trabajemos con vesícula biliar, hablamos de páncreas, tenemos páncreas, Doctor, no se le entiende nada. está bien, sí. Y entonces, Doctor, no se escucha nada, están súper entrecortados. aquí al lado. No se le entendió nada, doctor. ¿Cómo hago? No se escucha todavía. Aló, Miguel. Sí, no sé. Sí, eso estoy viendo que no se me escucha. Entonces, hagan un favor. Listo, doctor, ya se le escucha. Sí. Yo tenía esquematizado que la entonces, muchachos. Aló. Aló. Aló, ¿no me estás Doctor, no, doctor, no se escucha. Estoy mandando Compañeros, pues lo que dijo el doctor Ruiz fue que sigamos, que él ya ahorita vuelve a ingresar, que tiene problemas de internet y ya nos explica qué es lo que tenemos que realizar para la próxima semana. Entonces continuemos con vesícula. ¿Listo? Listo, muchachos, ¿ya me escuchan? Sí, doctor, mejor. Sí, ¿me escuchan? Bueno, señor. estaba comentándole. Bueno, chicos, Como ya que hablé por el teléfono, entonces hagamos Sí, lo señor. siguiente. Vesícula biliar, yo tenía esquematizado pues que pues siempre la idea es que los temas se hayan terminado antes del cuarto parcial y que formen parte pues de ese bloque, pero hacemos lo siguiente. La semana entrante hacemos clase de páncreas pues en los 2 días y ese tema de páncreas es parte del final, no del cuarto parcial. Queda perfecto. Doctor, Doctor. ¿Sí? igual hay que tener en cuenta que no se podría hacer en los horarios de clase, porque, por ejemplo, el martes tenemos el cuarto parcial a las 8 de la mañana. Ajá. Y el jueves tenemos rotación en la mañana también. Entonces nos tocaría igual de esta hora. Y lo que pasa es que, por ejemplo, sí, dígame. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy tenemos de 2 a 4 CPC y de 6 a 7, de 2 a 4 núcleo y de 6 a 7 CPC. Entonces hoy la tarde está como... Listo, Esteban. Entonces hacemos lo siguiente. El martes puede ser después de clase. Si tienen un espacio, hacemos después del examen, perdón. Hacemos la clase de martes, me dicen ustedes a qué hora. Yo tengo disponibilidad de martes, me acomodo al horario que ustedes me digan. Y tratemos yo creo que en 1 hora y media podemos hacer páncreas. Sí, no importa que no sea la hora establecida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esteban, ¿sí? Ok, listo, doctor. Bueno, ustedes me dicen, el martes podemos a tal hora. Ejemplo, si de 8 a 10, entonces podemos hacer la clase a las 11 o en la tarde en otro momento. O sea, díganme ustedes el horario, la hora en que podemos hacer la clase de páncreas y ese páncreas de antemano pues es parte como del examen final, ¿cierto?
¿sí? Para que podamos hacerlo de una forma tranquila. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Qué pena con el audio, no sabía qué es lo que estaba pasando. Bueno, gracias, muchachos. Bueno, entonces vamos a iniciar un poco con las generalidades, vamos a intentar pasarlas lo más rápido posible para ya centrarnos en lo que es las patologías de la vesícula y del árbol biliar, que es como lo más relevante. Bueno, es importante tener en cuenta la ubicación de la vesícula biliar. Esta la vamos a encontrar entre los segmentos 4B y 5, que pues los vimos anteriormente en la parte de hígado de introducción. Se va a ubicar en la parte pues de la cara hacia los órganos del hígado y se encuentra por debajo de este. En el 50% de los casos, pues en un estudio se logró encontrar que la vesícula se encuentra a nivel del nuevo cartílago. Está tanto que se está cubierta por esta reja costal. Como vemos, tiene como una forma de una perita y en su puede medir cerca de 10 centímetros de longitud en su medida vertical y de 3 a 4 centímetros en su medida horizontal. Las partes que vamos a encontrar son el fondo, el cuerpo y el cuello. Y en el conducto cístico, que es la parte pues más estrecha de la vesícula, se va a formar lo que son las válvulas espirales. Listo. La parte pues histológica, vamos a tener pues como las capas que ya venimos trabajando. Vamos a tener una serosa, vamos a tener el capa de músculo liso, que es muy importante para la parte fisiológica, y pues la parte mucosa. Listo. Es importante resaltar que la vesícula biliar no posee submucosa ni muscular mucosa. Listo. Bueno, la función principal de la vesícula biliar va a ser albergar la bilis que producen los hepatocitos en el hígado. Esta va a llegar a través del conducto hepático común y va a introducirse al conducto cístico de la vesícula biliar. En el momento en el que pues tenemos la fase de alimentación y el cuerpo pues requiere de metabolizar las grasas, entonces va a haber esa segregación a causa del estímulo de la colecistoquinina, que luego va a hacer que se contraiga completamente la vesícula, y pues esta acción va a obligar al contenido interno de bilis a que salga por el conducto cístico y luego descienda por lo que el conducto colédoco. Diego se le fue también. No, profe. Aquí continúo. Bueno. Listo. Pues en este apartado vamos a hablar un poquito sobre la introducción de las patologías de la vesícula biliar. Es importante determinar que el dolor tipo cólico es muy frecuente. La persona va a presentar una sensación de malestar, el cual puede estar irradiado hacia el hombro derecho y hacia la parte posterior, hacia el dorso. Entonces es importante tener en cuenta estos términos desde esta infografía, lo que corresponde a colelitiasis, que de cierta forma es la acumulación de esos litos, o esos cálculos biliares compuestos por colesterol. La colecistitis pues ya es la inflamación de la vesícula biliar. La coledocolitiasis ya es que ese cálculo se ha ubicado a nivel del conducto colédoco y de cierta manera puede generar distensión de él. Y algo muy importante a tener en cuenta acá es que
se presenta una posible coleocolitiasis, esto podría ser un factor promotor para que se desarrolle una posible colangitis, es decir, se podría producir una sobreagregación bacteriana, una colonización de estas bacterias, en especial gram negativas, que se pueden localizar a nivel de la vesícula biliar, produciendo así una posible colangitis o también ya la colangitis. O sea, se relacionan mucho, hay que tener en cuenta mucho ese enfoque clínico, y pues la colangitis se relaciona con la bacteria de Charcot, que es ese dolor del hipocondrio que puede irradiarse, puede producir fiebre e ictericia, pero también si no se tiene una atención oportuna, se podría desarrollar una posible pentada de Reynolds, la cual, pues además de esta tría Charcot, se le suma una sepsis, un shock séptico y una alteración del estado de conciencia. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces aquí iniciamos con lo que es la colelitiasis, que principalmente la entendemos como pues la formación de cálculos en la parte pues de la vesícula biliar. Vamos a ver un poquito de cómo se forma. Entonces, dada la composición de los cálculos biliares, pues podemos tener que pueden ser conformados por una parte de la bilis, que es la bilirrubina, sales biliares, fosfolípidos y colesterol. O sea, como una sedimentación y se empiezan a acumular dentro de ellas. Listo. La prevalencia de los cálculos está directamente relacionada con factores como la dieta, como vemos, pues como se pueden conformar por colesterol, entonces un exceso de colesterol en la dieta puede conllevar a contraer pues, los cálculos biliares. También tenemos la edad, pacientes mayores suelen tener mayor incidencia de esta patología. El sexo, se comenta que las mujeres también tienen mayor prevalencia. El índice de masa corporal, los pacientes que son obesos también tienen mayor riesgo de contraer cálculos, y el origen étnico, población principalmente pues latinoamericana, India, digamos que por su dieta también están un poco más en riesgo de contraer cálculos biliares. Entonces, como les comentaba, las mujeres tienen 3 veces más posibilidades que los hombres de contraer estos cálculos. Pues ahí todavía se está discutiendo lo de la posibilidad de que sea heredable. Digamos que es más por una acumulación espontánea de estos sedimentos. Sin embargo, puede haber una malfunción a nivel de la vesícula que puede conllevar, pues que puede ser producto de una alteración genética que puede conllevar a contraer los cálculos biliares. Bueno, aquí tenemos los 2 tipos de cálculos que podemos encontrar pues en la colelitiasis. Los primeros son de colesterol. Allá a la derecha vemos un poco lo que es una imagen pues cuando se realizó la resección de la vesícula, y estos son exclusivos de la vesícula. Entre un 50 y un 100% de este cálculo está compuesto por colesterol puro. Vamos a ver que su color es amarillo, pues clarito, son redondeados, y la superficie pues cuando al tacto se siente dura y como granulosa. Por otra parte tenemos lo que son los cálculos de pigmentos, que como vemos son completamente diferentes, no son, pues pueden encontrarse múltiples, pero lo más común es que se encuentre uno de gran tamaño. Son negros y están compuestos por bilis estéril, raramente superan los 1.5 centímetros, y cuando uno los comprime se pueden desmoronar fácilmente. Se comenta pues que en lo que es la radiografías por imagen se observan radiopacos. Hay otros cálculos de pigmentos que son los marrones, que se pueden encontrar en las vías biliares intra o extrahepáticas, y pues se dan principalmente porque hay un compromiso pues a nivel de estas vías por una infección. Son más suaves y son como de composición grasa, y en las radiografías se pueden ver radiolúcidos. Bueno, ahorita vamos a hablar de la colecistitis, que es principalmente pues una inflamación
aguda de la vesícula biliar. Puede llegar a ser de tipo crónico, pues principalmente porque el conducto, pues primero se puede obstruir el conducto cístico con un cálculo y se da la inflamación, y por la presión del contenido biliar puede este cálculo pues continuar su camino hasta ser expulsado, y pues por eso se va a desinflamar la vesícula, pero puede que vuelva y le dé otro cálculo, entonces por eso se puede comentar que es de tipo crónico. Vamos a ver un video muy rápido. Allí vemos la formación de los cálculos, y al momento de intentar salir por el conducto pues va a producir esta inflamación que puede llegar a producir unas complicaciones. Bueno, entonces vamos a dividir la patogenia de la colecistitis en dos. La primera, litiásica, que pues lo que se va a dar es que las fosfolipases de la mucosa van a aumentar, se va a producir una hidrólisis de las lectinas a nivel luminal, va a haber segregación de lisolectinas y se va a alterar la capa pues de moco que compone la mucosa de la vesícula biliar. Este epitelio, al estar expuesto a prostaglandinas, va a conllevar a la inflamación de la pared y va a alterar la motilidad. Entonces, digamos que también esa es una dificultad a la hora de la vesícula poder liberarse de estos cálculos. Y la otra patogenia pues es la alitiásica, es decir, pues que no está relacionada con cálculos biliares. Entonces aquí pues se comenta que el resultado de una isquemia, se da una inflamación y edema de la pared de la vesícula biliar, posteriormente pues se afecta el flujo sanguíneo, se da una estasis en la vesícula y pues se da esta acumulación pues por mal funcionamiento de la vesícula biliar, se da la hipersecreción de moco y posteriormente se va a dar una obstrucción. Digamos que pues en un sentido esta es más, tiene más, ¿cómo se dice? Un cuadro clínico más visible que el anterior. Bueno, entonces como en la morfología de la enfermedad o de cómo se va a observar esa vesícula biliar, vamos a tener primero un aumento del tamaño, luego el color de su mucosa va a ser rojo brillante, la serosa puede pues presentar capas de fibrina, se va a fibrosar un poco esta serosa, la luz vesicular se va a observar con cálculos y va a presentarse fibrina, pus y posiblemente hemorragia por una afectación pues, a nivel venoso. Puede presentarse empiema, digamos que es esa formación de como nodulaciones a nivel de las capas de la vesícula, y puede producirse una colecistitis gangrenosa, que es como la mayor complicación, pues aparte de la perforación que podemos encontrar. Bueno, entonces las características clínicas, estas pueden ser completamente variadas dependiendo del paciente. Pues lo primero es el dolor en hipocondrio derecho, que se puede irradiar a hombro o a espalda, principalmente inferior a la escápula. Puede presentar dolor en epigastrio, febrícula o fiebre, pues pérdida del deseo de comer, taquicardia, una afectación pues a nivel cardíaco, posiblemente por ese dolor, sudoración excesiva, náuseas y también vómito. Allí a la derecha podemos ver que el conducto cístico no es el único que se puede ver afectado, también podemos encontrar que se afecta el colédoco, y eso también conlleva pues a una acumulación excesiva de bilis en todo el árbol biliar, incluyendo la vesícula. Bueno, hablando de la colecistitis crónica, pues es una secuela, por así decirlo, de repetidas colecistitis agudas. Se da una supersaturación de bilis,
que, como vimos ahora en la patogenia de la colecistitis litiásica, pues se va a dar una inflamación por la formación de estas piedras. Va a haber bastante dolor en los pacientes, principalmente pues en hipocondrio derecho, y se va a irradiar, va a haber náuseas, vómito, también sudoración excesiva. En cuanto pues, a la morfología de la colecistitis crónica, pues va a variar levemente con la colecistitis aguda. Vamos a encontrar una serosa lisa y brillante, una pared engrosada, digamos que eso es como por esa respuesta al estrés constante. La mucosa se va a preservar, digamos que va a haber una adaptación. Y por último, pues va a haber unas criptas cerradas. Perdón un momentico, Alejandro, que le interrumpa. Hay pues este tipo de patología es muy frecuente, y el hecho de generar o desarrollar lo que son las colecistitis o además colecistitis pues con la litiasis, independiente pues del tipo de cálculos. Es mucho más frecuente que sean los mixtos más que los que sean puros de colesterol. Hay algo, lo que estabas mencionando de la colecistitis crónica, que es una determinación que siempre debe de ser objetiva, y me quiero referir a que todas las vesículas biliares siempre pues deben de pasar por el servicio de patología, y en la cual el hecho de que la vesícula biliar, así como mencionaron al principio, de sus componentes histológicos, por ser una víscera hueca que tiene un recubrimiento, una capa media, que es la capa muscular, y una por fuera, que es la serosa adventicia. Y el hecho de que exista algo que se obstruye el flujo de sangre, como presencia de la acumulación de esterecipita, que se va fusionando y en última instancia va a generar lo que son los cálculos. Y ellos regularmente son múltiples, y a medida que pasa el tiempo se pueden fusionar y generar un cálculo único, pero lo usual es que sean múltiples, y que ellos, el hecho de tener contacto uno con otro, generan lo que se llama facetas, como caras, y entonces no son redondos, sino que son como con 3, 4, 5, 6 caras, por el hecho de tener contacto con el de enseguida. Me quiero referir a lo siguiente, es que en el momento en que la vesícula biliar se contrae para expulsar ese material biliar hacia afuera, para irse a nivel del duodeno a través de esta serie de conductos, y resulta que los cálculos pues te van a empujados, se van a hacer en la luz de ese conducto, y va a generar un proceso de tipo obstructivo, pseudoobstructivo, y el material biliar no es tan factible que vaya a salir de forma adecuada. ¿Eso que genera? Que haya una sobrecarga de esa capa muscular, y sobrecarga, y una vez, y otro mes, y meses, y lo que hace entonces un sobretrabajo de una actividad muscular, hace que se genere cambios en esa capa muscular, que es la hipertrofia. Entonces esa vesícula biliar es una pared engrosada significantemente. Hay unas medidas de parámetros que determinan el espesor normal, y indudablemente este espesor va aumentando de una forma significativa, y que cada vez, por el hecho de la pared de la vesícula biliar aumentar de espesor, hace que la luz no sea igual a como si no tuviera ese fenómeno de hipertrofia de la capa muscular. Y es un hallazgo patológico para el patólogo decir: este paciente tiene una colecistitis crónica secundaria a cálculos, y que es muy usual que se reagudice, o sea que tenemos cambios inflamatorios de tipo agudo, porque pues, este proceso continuo. Quería hacer la observación pues, de que el hecho para determinar la colecistitis crónica es el hallazgo morfológico de engrosamiento de la pared, y que la capa muscular esté hipertrofiada. Listo, no me interrumpo más, Alejandro. Listo. Bueno, y esa patología solamente va a ser posible con el tratamiento que es como súper invasivo, que lo vamos a ver al final. Bueno, puede haber algunas complicaciones en esta colecistitis, en esta inflamación de la vesícula. Pues la más grave, por así decirlo, puede ser la perforación, que como vemos aquí al lado derecho, pues posterior a que se produce una gangrenación de la vesícula, pues, y pues la inflamación se va a dar la ruptura, y se va a segregar todo ese líquido bilioso por lo que es el peritoneo, pudiendo conllevar pues a una peritonitis y una
pues a una afectación de los órganos circundantes pues, de la vesícula. También se puede dar una colangitis, pues que la veremos más adelante, y pues la colestasis obstructiva, pancreatitis, y a causa pues de esta ruptura y segregación de líquido bilioso se puede dar un choque en el paciente. Vemos que ese es el peor de los casos. Bueno, aquí tenemos como tal la intervención quirúrgica que se utiliza para tratar pues diversas patologías, entre esas la colelitiasis y la colecistitis. Pues hay dos variedades, una es la abierta y la otra por la parotomía, que es la que vamos a observar en este momento. En esta lo que se hace principalmente es reseccionar completamente The gallbladder is la a vesícula pear-shaped biliar. pouch underneath your liver. With the liver, it attaches to the small intestine through a series of tubes called ducts. Bile, a substance made by the liver to break down fat, is stored in the gallbladder. When fatty food from a meal reaches the small intestine, the gallbladder releases bile into it to help digest the fat. Cholecystectomy is a surgical procedure to remove the gallbladder. It is usually done when there is evidence of gallbladder disease, such as gallstones or polyps. It is also done for biliary dyskinesia, which is a condition where the gallbladder doesn't work properly. Laparoscopic cholecystectomy requires only small keyhole incisions through the abdomen, known as ports. To reach the gallbladder, the surgeon will insert tubes, called trocars, through these ports. One port is usually located at the navel, or umbilicus. Carbon dioxide gas pumped through the umbilical port will inflate the abdomen, so its contents can be viewed more easily. Next, your surgeon will insert the laparoscope through the umbilical port. Images from its camera will be transmitted to a video monitor in the operating room. Using instruments passed through other ports, your surgeon will grasp the gallbladder, clip off its main artery and duct, drop into a specimen bag, and remove it through one of the ports. After the laparoscope is removed, a port valve will be left in place briefly to allow all of the carbon dioxide to escape from the abdomen. The incisions will be closed with sutures, followed by skin glue or skin closure tape. If there are complications with your laparoscopic procedure, your surgeon will switch to an open procedure with a larger incision. Bueno, ahí es importante mencionar que posterior a esta resección, inmediatamente la vesícula debe pasar por patología. Una de las complicaciones que se puede dar es un mal clipaje de estos conductos pues, o también la infección de estos, que como vimos, pues lo que se busca es que no se afecte completamente el flujo de bilis, pues digamos que se va a dar una menor segregación al momento en el que se dé la alimentación, porque lo que hace la vesícula es principalmente almacenar una amplia cantidad de este líquido. Entonces el hígado igual va a seguir produciendo, pero pues en el momento en que se dé el proceso de alimentación, pues va a haber una menor cantidad, pues que va a llevar a otras complicaciones más adelante. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco de los trastornos como tal de la vía biliar extrahepática. Bueno, el primero de estos es la coledocolitiasis, que como su terminación nos indica, pues es la formación o presencia de cálculos en las vías biliares extrahepáticas. Pues se comenta en la bibliografía que encontramos que se da principalmente en la población asiática por consideraciones tanto de la dieta como anatomofisiológicas. Pues las piedras que se forman pueden ser pigmentadas, pero principalmente se comenta la composición de colesterol porque son más difíciles de que el cuerpo por su fisiología común pues las degrade. Se asocia a infección, que lo veremos también a continuación. La colitiasis puede ser asintomática o causar síntomas
por la propia obstrucción, por una pancreatitis, ya que la parte del colédoco, pues como sabemos, está unida al conducto pancreático y se puede dar pues una pancreatitis a causa de esto. También se puede dar la colangitis, que es la infección e inflamación de estos conductos. Puede haber un absceso hepático. Digamos que esto se da principalmente en las vías biliares pues, intrahepáticas. Puede haber cirrosis biliar secundaria a esta coledocolitiasis y colecistitis litiásica aguda, que fue la que vimos anteriormente. También podemos encontrar lo que son quistes del colédoco. Pues estos son dilataciones que en su mayoría suelen ser congénitas. Puede haber de diferentes tipos. Digamos que aquí a la derecha vemos una clasificación en la que el tipo 1 afecta directamente pues, el conducto hepático común, otra el colédoco, otras ya son más inferiores. Hay otras que tienen quistes en diferentes zonas. Por ejemplo, en el tipo 4A y en el tipo 5 vemos que se afectan los conductos biliares hepáticos derecho e izquierdo. Pues digamos que es bien variado. La incidencia se categoriza principalmente en personas menores de 10 años. El síndrome pues, se acompaña de ictericia y de dolor abdominal. Digamos que esto es principalmente cuando el tamaño del quiste es bastante grande. Y el 50% lo podemos encontrar pues, los síntomas en edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, cuando no se encontró en este lapso de 10 años es porque el quiste es bastante pequeño y la persona pues continúa su vida hasta que llega adulto y algo le hace pues como activar o quizá que el quiste está teniendo algún proceso inflamatorio o algún proceso infeccioso que haga que ya los síntomas sean como más evidentes y pues se logre dar el hallazgo insidioso pues, de este quiste. La relación entre mujeres y varones es de entre 3 y 8 mujeres a un hombre. ¿Listo? Entonces, digamos que estas patologías biliares son bastante prevalentes en las mujeres. En cuanto a la conformación de los quistes, pues vamos a encontrar que están revestidos con epitelio cuboidal. Va a diferir de lo que es pues, un poco la conformación del resto de la vesícula. Pueden variar de tamaño, como vimos anteriormente. Pueden llegar a ser masas quísticas de gran tamaño, que digamos que son pues, un poco más sencillas de diagnosticar. Estos van a predisponer a la formación de cálculos. Digamos que esto se da principalmente por una pues, obstrucción y una malfunción de lo que es todo la vesícula biliar y el árbol biliar. En los pacientes mayores se aumenta el riesgo de padecer carcinomas, que también los veremos al finalizar. Bueno, ahora tenemos lo que es la colangitis. Vamos aquí, es que no recuerdo, bueno, vamos a hablar de la colangitis aguda ascendente, pudiendo ser bacteriana o viral, bacteriana por una invasión o viral pues por una hepatitis de los conductos biliares intra o extrahepáticos. Esto se asocia directamente pues en la mayoría de los casos con una obstrucción del conducto. Digamos que no es obligatorio que haya una obstrucción para que haya una colangitis, sin embargo suele ocurrir que por esta proliferación bacteriana se produzca pues una obstrucción por la respuesta inmunitaria, digamos por segregación de moco y demás. Y esta se comenta que es una forma potencialmente mortal de sepsis intraabdominal. Es de bastante cuidado la cuestión de la colangitis, digamos que por esta posibilidad de que haya una dispersión de esta infección en órganos circundantes. El cuadro clínico que vamos a encontrar es un cuadro febril bastante elevado, escalofríos en el paciente, por supuesto dolor en hipocondrio derecho, que puede referir, digamos que es similar a lo que es la colelitiasis. Puede producirse ictericia por esa obstrucción en los conductos y una inflamación de las vías biliares
donde vamos a encontrar neutrófilos. Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha inferior, allí vemos que se está a través de una CPR realizando como primero una observación y posteriormente como intentando retirar un poco este contenido purulento que en la patología se comenta que suele estar lleno de neutrófilos en respuesta pues a la infección. También vamos a hablar de lo que es la colangitis esclerosante, digamos que es diferente a la anterior en el sentido de que va a haber una respuesta diferente en lo que es como ese proceso adaptatorio al estrés del conducto biliar. Aquí pues también se va a producir la inflamación, pero la diferencia es la fibrosis y la estenosis de este conducto biliar, ¿listo? Aquí lo interesante es que se comenta en la bibliografía que no hay una causa reconocida que diga esto es lo que causa, valga la redundancia, la CEP o la colangitis esclerosante. La han relacionado un poco con la respuesta autoinmune en algunos pacientes, entonces posiblemente una complicación de una hepatitis autoinmune puede ser una colangitis esclerosante primaria. Entonces aquí a la derecha vemos un poco lo que es pues como esa fibrosis del conducto biliar con la estenosis que va a dificultar lo que es la continuidad del flujo y esto puede conllevar algunas complicaciones. También puede haber una colangitis esclerosante secundaria. Esta pues se caracteriza principalmente porque sí se conoce la causa y se comenta que principalmente es posterior a la formación de los cálculos o de una colangitis aguda, que fue la primera que vimos. También puede darse por cirugía biliar, entonces digamos que se realiza un mal clipaje, entonces se produce esta inflamación. También puede darse por agentes tóxicos. Bueno, aquí tenemos lo que es la atresia biliar. Se define como una obstrucción completa del flujo de la bilis, que puede ser secundario a la destrucción o ausencia de todos o una parte de la vía biliar extrahepática. Las principales causas podemos tener la inflamación y estenosis con la fibrosis, entonces digamos que hay una relación con la colangitis esclerosante, tanto la primaria como la secundaria, inflamación de los conductos pues de mayor calibre, entonces digamos el conducto común y el colédoco. Bueno, aquí tenemos algunos tipos. Digamos que dependiendo el conducto que se vea afectado a sí mismo, pues se va a clasificar. Se comenta que la patogenia es poco conocida y pues lo aterrizan un poco a que puede ser una anomalía en el desarrollo. También presencia de que estos ácidos biliares o la composición de la bilis pues sea diferente y sea tan corrosiva que pueda afectar los conductos. También una infección viral en los niños, principalmente se comenta un virus respiratorio, el citomegalovirus o el Epstein-Barr, y también algunos factores genéticos o un déficit autoinmune. El tipo 4, que es el que vemos abajo a la derecha, que es como un compromiso generalizado, o sea, una ausencia total de este árbol biliar, incluyendo la vesícula biliar, es el más común pues, de estas atresias biliares en niños pues, recién nacidos. Listo, Miguel. Listo. Y esta siguiente tabla, pues es como para ubicarnos de acuerdo a un posible diagnóstico diferencial, en el cual pues vamos a encontrar en la fisiopatología el dolor tipo cólico y en cuanto pues a la semiología nos podremos ubicar en una posible colecistitis si el signo de Murphy es positivo, pero aquí se podría o no presentar ictericia. En el caso de la coledocolitiasis también se podría estar presentando el signo de Murphy, pero entonces también tendríamos que hacer una palpación muy organizada. En este caso, algo muy importante es que en la coledocolitiasis no se presenta fiebre, pero sí se podría presentar un aumento de los leucocitos, produciéndose así una posible leucocitosis. Y en el caso de la colangitis,
la fiebre es alta, la fiebre tiene picos, es intermitente y llega a periodos de escalofríos muy altos en el paciente. Pero aquí también se presenta ictericia. Algo muy importante en la colangitis es que al momento de nosotros realizar una posible palpación en el hipocondrio derecho, además de encontrar el posible morfio positivo, podríamos encontrar el signo de Corbusier-Terrier, que es lo que nos explicaban, que es como una bola, como sí, una vesícula, la cual puede estar llena tanto de líquido como de pus. Y algo muy importante entonces, en cuanto a los métodos diagnósticos, utilizaremos como primera línea una ecografía. Luego de esto podríamos utilizar ante una posible coledocolitasis una CEPRE, una colangiografía retrógrada endoscópica, pero es muy importante tener en cuenta que si sospechamos de un paciente que tenga colangitis, comprender esa tríada Charcot y esa pentada de Reynolds, aquí mencionan el CEPRE, pero es muy importante tenerlo en cuenta de que si nosotros realizamos el CEPRE, podríamos realizar la ruptura de ese acceso, y diseminar todo ese líquido a nivel de la cavidad peritoneal, produciendo así una posible peritonitis. Eso era como lo más importante. Es muy chévere ese resumen. Siguiente, Diego. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los tumores de la vesícula biliar y de la vía biliar. Siguiente. Primero debemos hablar sobre los pólipos vesiculares, que en su mayoría son inofensivos, pueden ser de origen neoplásico o no neoplásico. Los neoplásicos son principalmente los adenomas, que pueden llegar a ser malignos, pueden progresar a un adenocarcinoma, pero no es tan común. Y los no neoplásicos, que son los más comunes, que son principalmente por la acumulación de depósitos de ésteres del colesterol en los macrófagos de la lámina propia de la vesícula biliar, ubicados en la mucosa. Estos pueden ser únicos o múltiples y también, son totalmente benignos, y cabe aclarar que no se asocian ni con hipercolesterolemia ni hipersaturación de bilis, y pueden ocurrir en cualquier zona de la mucosa de la vesícula biliar. Esto es un corte histológico donde podemos evidenciar un pólipo vesicular. Siguiente. Bueno, tenemos que en los tumores de la vesícula biliar, como ya lo mencionamos, pueden ser benignos, principalmente por neoplasias derivadas del epitelio que reviste todo el árbol biliar. Los benignos, como ya sabemos, se clasifican de acuerdo principalmente a su origen celular. Por ejemplo, un lipoma puede ser una acumulación de grasa, que se nos puede mostrar como un tumor, pero normalmente estos son benignos, pero cabe aclarar que gran parte de estos, por ejemplo el adenoma, pueden llegar a progresar a ser maligno. Por ejemplo, la imagen maligna del adenoma sería un adenocarcinoma, como ya lo mencionamos anteriormente. Siguiente. Bueno, en cuanto a los tumores malignos, tenemos distintos tipos, pero el más común en la vesícula biliar es el adenocarcinoma, que como ya sabemos es de origen del tipo de células glandulares, pero también cabe aclarar que tenemos varios tipos de estos. Siguiente. Bueno, los tumores de la vesícula biliar también se pueden clasificar de acuerdo a su histopatología, ya sean benignos o malignos. Histológicamente, pues principalmente por la morfología, ya sea tubular, papilar, túbulo-papilar, y celularmente, como ya lo mencionamos anteriormente, de acuerdo a su origen celular, ya sea de tipo de glándula pilórica, intestinal, biliar o foveolar. Siguiente, por favor. Bueno, en el carcinoma de la vesícula biliar, cabe aclarar que es un proceso maligno, más frecuente en las vías biliares extrahepáticas, que ya lo hablaremos después, pero nos vamos a centrar principalmente en el adenocarcinoma. Cabe aclarar que es mayor frecuente en mujeres a partir de la 7ª década de la vida, y la supervivencia media es de 5 años. La detección precoz se da mediante vesículas palpables y en caso de colecistitis aguda o crónica, que es un factor predisponente para el carcinoma de la vesícula biliar.
La resección quirúrgica es el único tratamiento eficaz, suele acompañarse de la quimioterapia, pero la radioterapia no es efectiva. Siguiente, por favor. Listo, entonces, quiero aclarar que hay dos tipos en el carcinoma de la vesícula biliar, ya sea el infiltrante o el exofítico. El infiltrante principalmente se da en un área mal diferenciada de engrosamiento difuso, en duración de la pared vesical. Al mismo tiempo puede sufrir de ulceración que podría causar una penetración directa y posteriormente una formación de una fístula hacia una víscera adyacente. En el caso exofítico, principalmente es un carcinoma que crece hacia la luz vesicular como una masa irregular en forma de coliflor comúnmente. Y también los lugares más comunes en los que aparecen es el fondo y el cuello de la vesícula. Como lo podemos ver en la diapositiva, el patrón infiltrante es el más frecuente. Como ya lo mencionamos, aparece con una zona mal diferenciada. Principalmente son tumores escirros y muy firmes, o sea, un tumor de composición dura y una superficie desigual. Como lo mencionamos, afectan comúnmente el fondo y el cuello vesicular. Y siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, antes de esto es importante mencionar que el carcinoma de la vesícula biliar, los síntomas son principalmente progresivos, se dan a través de principalmente ictericia, que ya lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva, pero antes de hablar de los síntomas es importante clasificar el estadio del carcinoma, ya que así vamos a tener un mayor enfoque del pronóstico del paciente y los posibles tratamientos que le podemos dar. Como ya sabemos, se clasifica a través del TNM, principalmente por el tamaño y diseminación del tumor, que por ejemplo el T1A es cuando el tumor está diseminado a la lámina propia, el T1B a la capa muscular, el T2 es que no va más allá de la capa serosa, el T3 ya es como que llega al hígado, al duodeno, estómago, y el T4 es cuando ya está diseminado a distintos órganos y también, por ejemplo, a la vena porta, y eso. También cuando hablamos de N, son el compromiso de nódulos linfáticos, si hay más de 3 SN1, si hay más de 4 SN2, y principalmente si hay metástasis o no, para así, como ya lo mencionamos, poder dar un buen pronóstico y diagnóstico hacia el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico del carcinoma de la vesícula biliar se caracteriza principalmente por un dolor abdominal en el epigastro e hipocondrio derecho y un tipo de dolor referido. También, como ya lo mencionamos, se da por ictericia, anorexia, náuseas, vómito. Y cabe aclarar que estos síntomas son progresivos y es un tipo de carcinoma insidioso. Y también por la ictericia es evidente el signo de prurito y en la mayoría de casos es muy raro que genere fiebre o escalofríos. El diagnóstico de este se da principalmente por ya sea ecografía, TAC, CEPRE, también por marcadores tumorales como el CA199 o el antígeno carcinoma embrionario, pero lo más común es a través de CEPRE o TAC. Y pues normalmente en exámenes clínicos podemos evidenciar un incremento de la bilirrubina y de la fosfatasa alcalina. El tratamiento principal ya es una resección quirúrgica, como ya lo mencionamos anteriormente, con acompañamiento de quimioterapia y que la radioterapia no es efectiva en este tipo de carcinomas. Siguiente. Listo. El colangiocarcinoma principalmente es el tipo de cáncer que afecta a todos los conductos biliares. Se puede
clasificar de acuerdo a su ubicación, que ya más adelante hablaremos de eso. Surge el epitelio biliar y, como ya lo mencioné, puede aparecer en cualquier parte del árbol biliar. El principal tratamiento es la resección quirúrgica, que es la única posibilidad de cura, pero normalmente se diagnostica en una etapa tardía donde ya pues el colangiocarcinoma se caracteriza por ser muy agresivo, entonces normalmente se diagnostica ya una etapa tardía. Cabe aclarar que hay factores de riesgo que predisponen a este colangiocarcinoma, como lo son la colangitis esclerosante, los quistes ductales y el tabaquismo. También podemos clasificar los colangiocarcinoma principalmente por su histopatología, histológicamente en el ámbito de su morfología, ya sean nodulares, escirros, difusamente infiltrantes, papilares, y anatómicamente tenemos la clasificación de Bismuth-Corlett. Principalmente se clasifican en intrahepáticos, en distales que están cerca como ya al duodeno, a la papila de Vater, y periiales, que es el tramo de salida del hígado, y se clasifican principalmente en el Bismuth-Corlett, que por ejemplo el tipo 1 es que está ubicado en el conducto hepático común inferior, debajo de la confluencia de los conductos hepáticos. El tipo 2 se da principalmente en la confluencia de los conductos hepáticos, el tipo 3A en la confluencia con extensión principalmente al conducto hepático derecho. El tipo 3B es igual que el tipo 3A, pero con extensión al conducto hepático izquierdo. Y el tipo 4 es la extensión a ambos conductos hepáticos, y de acuerdo a esta clasificación, donde estén ubicados y eso, se le da un tipo diferente de técnica quirúrgica. También, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos son los principales métodos diagnósticos, ya sea una ecografía. También cabe aclarar que la ictericia de este tipo de carcinoma es mucho más fuerte que la del carcinoma de la vesícula biliar, ya que, como sabemos, causa principalmente una posible obstrucción en el colédoco. Entonces así puede afectar también al páncreas y generar una ictericia poshepática, que, como ya sabemos, principalmente es causada por el aumento de la bilirrubina conjugada. Y los principales síntomas de este carcinoma son la ictericia, muy fuerte, como ya lo mencionamos, prurito, acolia por la ictericia poshepática, astenia, dolor abdominal y una pérdida de peso involuntaria. El tratamiento ya lo mencionamos anteriormente, y estos dos tipos de los que hablamos, los principales neoplasias malignas que afectan la vesícula biliar y todo el árbol biliar. Ya mis compañeros van a seguir con caso clínico y artículo. Muchas gracias. Listo, continuando entonces con el caso clínico. Siguiente, Diego. Presentamos un caso, una encefalopatía hepática fulminante vinculada a hiperintensidad de la corteza cerebral por medio pues, de una resonancia magnética. Es importante tener en cuenta que clínicamente la encefalopatía hepática se puede identificar por compromiso pues, tanto de la conciencia y el desarrollo de esas alteraciones motoras e intelectuales que pueden tener las personas. Pueden ser sutiles, déficit cognitivos, pero podemos llegar hasta un grado de coma. Siguiente. Aquí pues encontramos algunas tablas en la cual pues como clasificamos los diferentes grados teniendo en cuenta ese compromiso. O sea, tenemos que ver a los pacientes de una manera integral. Entonces comprender cada uno de esos grados, ya pues cada uno de nosotros nos corresponde estudiarlos por cuestiones de tiempo, pero es muy importante analizar eso. O sea, no decir como pero esta persona estaba bien y de un momento a otro se comenzó a quitar la ropa, a decir cosas raras, comenzó a presentar alteraciones de su conciencia, más somnoliento, más letárgico y demás. Siguiente. Entonces aquí pues presentamos, es una mujer de 42 años, presenta hipertiroidismo,
el cual pues desde hacía 7 meses estaba en tratamiento. Él ya asistió al servicio de urgencia presentando dolor abdominal, coluria y compromiso del estado general sin fiebre. Entonces esto también pues, nos llevaría a pensar que las heces también podrían estar alcohólicas, ¿listo? Entonces se evidencia pues, de acuerdo al examen de transaminasas, las cuales están muy, muy elevadas, esa función tiroidea, bueno, a otros exámenes. En cuanto al examen neurológico, se definió pupilas de tamaño intermedio que reaccionaban lentamente a la luz. Entonces ya esto nos va orientando un poquito más. Presentó episodios de como un episodio convulsivo tónico-clónico y también se evidencia pues un reflejo de mostraba reflejos osteotendinosos aún. Es importante entonces utilizar que el método diagnóstico más importante acá es una tomografía o una resonancia magnética. Siguiente. Aquí pues se ve la la tomografía en el apartado A y B y la resonancia en el apartado A, B, C. Entonces aquí se ve, por así decirlo, el edema. Entonces de cierta manera eso se relaciona muchísimo con un aumento de los niveles de amoníaco, también de glutamina y también se relaciona mucho con el aumento en el manganeso. Entonces no solamente es el amoníaco por esa falla hepática, que aumenta sus niveles y que permea la barrera hematoencefálica y produce este edema cerebral. Ya puede ser intra o extracelular, dependiendo de la periodicidad en el cual se está presentando el caso. Listo. Ahora sigue el artículo. Bueno, el artículo principalmente, el alcoholismo aumenta la mortalidad de la estatosis hepática. Eso se encontró, está en un 10%. Conclusión, no tomar alcohol. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Nos tocó correr, pero bueno. Fue punto y ahora pues 9.00. Bueno, muchachos, a ustedes muchas gracias. Quedamos entonces que con Esteban pues determinó pues en el momento en que nos podemos encontrar pues, potencialmente el martes después del examen. Y entonces sabemos que pues, para la evaluación pues es hasta a lo que correspondió hoy, hasta terminar pues con patología de tipo hepático, entonces en la cual nos incluye entonces intestino delgado, intestino grueso, hepático, cierto, hasta ahí. No, sí, hasta ahí, cierto, sí. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces, estamos pendientes. Doctor. Que nos va a ir muy bien en el examen. Ricardo, que esté muy bien y igualmente buen día. Sí, ¿quién iba a hablar? María Alejandra. Sí. Sí. Era darle lo de la asesoría de hoy en la tarde y pues preguntarle si le llegó la invitación al correo. Sí, ya me llegó. Sí, yo estoy organizando algo con los de cuarto semestre, así puedo aplazar un poquito una horita para poder estar. Me encantaría, pues, cierto. Bueno, lo voy a hacer. Y muchísimas gracias por participar. Gracias, doctor. Aquí quedamos. Doctor, Valentina, buen día también. ¿Quién me está hablando? Simón, doctor. Hola, Simón. Sosa me dijo que usted quería hablar conmigo y pues yo también quería como explicarle lo del martes, pues para disculparme por no estar presente en la presentación. Listo, Simón. Si quiere hablamos si quiere de una vez, sí. Bueno, listo. Sí. Esperemos que entonces se retiren los compañeros. Listo, doctor. Doctor, hasta luego, gracias.